mi ex me engañó con mi mejor amiga, y ahora dice que quiere volver conmigo. Eran las 2 de la mañana y no sé si estoy perdiendo la cabeza o si mi vida realmente se ha convertido en una especie de telenovela retorcida. Lucas, mi ex esposo, y yo nos divorciamos hace 8 meses después de que descubrí que me engañaba con mi mejor amiga, Renata. Estuvimos juntos 6 años, casados 4, con una casa, 2 perros y todo ese sueño suburbano perfecto. Descubrí la aventura de la manera más cliché posible. Lucas dejó su teléfono en la encimera y el nombre de Renata apareció con mensajes sugestivos. Cuando lo confronté, no lo negó, simplemente dijo que se había desenamorado y que había encontrado algo real con ella. La aventura había estado ocurriendo por más de un año. Eso significaba que Renata se sentaba frente a mí en cenas, fiestas, sonriendo, abrazándome y preguntándome por mi matrimonio, mientras dormía con mi esposo. El divorcio fue brutal. No tuvimos hijos, por suerte, pero vendimos la casa y dividimos todo. Yo me quedé con un perro, él se quedó con el otro. La mayoría de nuestros amigos en común o se pusieron de su lado o se mantuvieron neutrales, lo cual, honestamente, dolió más que si hubieran tomado partido. Renata me envió largos mensajes de texto disculpándose y diciendo que, simplemente había pasado, pero la bloqueé en todas partes. Avanzando hasta hace 3 semanas. Había estado en terapia, me uní a un grupo de senderismo e incluso empecé a salir con alguien de manera casual. Por primera vez en meses, me sentía yo otra vez. Entonces, Lucas apareció en mi departamento un jueves por la noche, se veía más delgado y desgastado. Dijo que necesitaba cerrar el ciclo antes de seguir adelante con su vida, porque quería proponerle matrimonio a Renata. Dijo que no podía hacerlo con la conciencia tranquila hasta hablar honestamente conmigo sobre la infidelidad. Quise echarlo, pero la curiosidad me ganó, y durante casi 2 horas me contó todo. Derramó su corazón. Admitió que se había sentido desconectado de mí 2 años después de casarnos, pero que no sabía cómo hablarlo. Renata estaba teniendo problemas en su propia relación. Se confiaron mutuamente y una cosa llevó a la otra. Admitió que debería haberme pedido el divorcio en lugar de engañarme. Insistió en que los problemas no eran mi culpa y dijo que merecía algo mejor. Parte de lo que decía tenía sentido. Nos habíamos distanciado, y yo también lo había notado, pero lo atribuía a una mala racha. Mientras lo escuchaba, me sentí extrañamente más liviana, como si quizás sí necesitara ese cierre. Cuando se fue, alrededor de las 10:30, me abrazó para despedirse y me agradeció por escucharlo. Esa noche me fui a dormir sintiéndome más libre de lo que me había sentido en meses. La paz duró menos de 12 horas. El viernes por la mañana, alguien comenzó a golpear mi puerta con fuerza. Era Renata, furiosa, gritando que yo era una perra manipuladora que no podía dejar ir a su prometido. Aparentemente, Lucas le había dicho que el jueves por la noche estaba resolviendo asuntos pendientes, y que la llamaría después. Cuando no lo hizo, ella intentó llamarlo, pero fue directo al buzón de voz. Preocupada, llamó al hospital, solo para descubrir que no era su contacto de emergencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que yo todavía figuraba como su contacto en sus formularios médicos, de seguro médico e incluso en los registros de trabajo. Ella se apareció furiosa exigiendo saber por qué yo seguía siendo su contacto de emergencia y por qué él había estado en mi departamento. Según Renata, Lucas le dijo que yo lo había llamado llorando, suplicándole que tuviéramos una última conversación, y que lo había manipulado para que viniera. Me quedé atónita. Había volteado toda la historia, haciéndome ver como la desesperada. Intenté explicarle que él había llegado sin invitación, que ni siquiera sabía que todavía era su contacto de emergencia, pero Renata no escuchaba. Me acusó de intentar sabotear su relación. Al final, tuve que amenazar con llamar a la policía si no se iba. Después de eso, me quedé sentada, en shock. ¿Había sido ingenua? ¿Lucas solo me había usado para aliviar su culpa y luego le mintió a Renata para cubrirse? ¿Estuve mal al dejarlo entrar? Tal vez sigo dudando de todo. Tal vez sí le di la impresión equivocada al escucharlo. Tal vez debí decirle que hablara con un terapeuta en lugar de conmigo. Tal vez, simplemente por existir como su ex, ya me ven como una interferencia en su relación. No he vuelto a saber nada de Lucas, y no pienso contactarlo, pero me molesta que tergiversara tanto nuestra conversación. O es un mentiroso patológico, o hay algo más que no estoy viendo. Y el asunto del contacto de emergencia se siente como una bomba de tiempo. ¿Qué pasaría si termina en el hospital y me llaman a mí en lugar de a Renata? 8 meses después del divorcio, yo pensé que por fin estaba avanzando. En cambio, estoy otra vez en medio de su caos sin haberlo pedido. Así que aquí estoy,
despierta a las 2 de la mañana, preguntándome. ¿Su búsqueda de cierre fue legítima? ¿Debí cerrarle la puerta? ¿Y qué hago con el hecho de seguir siendo su contacto de emergencia? Actualización 1. Bueno, eso escaló rápido. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. El consenso general parecía ser que Lucas estaba siendo manipulador y que debía mantenerme lo más lejos posible de ambos, lo cual, sinceramente, me hizo sentir mejor con mis instintos. Decidí seguir el consejo de eliminarme como su contacto de emergencia, pero quería hacerlo de manera adecuada. El lunes por la mañana llamé a mi abogada para preguntarle cuál era la mejor forma de manejarlo. Ella me dijo que ser el contacto de emergencia de alguien no creaba ninguna obligación legal, pero que definitivamente podía causar complicaciones, especialmente si Renata esperaba ser la persona contactada en caso de una emergencia. Mi abogada sugirió enviarle a Lucas una carta certificada solicitando que actualizara toda su información de contacto de emergencia y me eliminara de cualquier formulario médico o laboral. De esa forma, habría un registro por escrito en caso de que surgiera algún problema más adelante. También le recomendó documentar todo lo que ocurrió el jueves por la noche y el viernes por la mañana, por si acaso. Así que redacté una carta breve explicando que necesitaba que actualizara de inmediato su información de contacto de emergencia y que cualquier comunicación futura debía hacerse a través de nuestros abogados. La envié por correo certificado el lunes por la tarde. El martes por la noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi no contesto, pero decidí hacerlo por si era algo importante. Era Lucas llamando desde su teléfono del trabajo. Sonaba alterado y me pidió si podíamos vernos para hablar. Le dije que no, que ya habíamos dicho todo lo necesario el jueves por la noche, y que para ese momento ya debía haber recibido mi carta. Dijo que Renata estaba actuando raro y haciéndole muchas preguntas sobre nuestro matrimonio que él no sabía cómo responder. Aparentemente, después de su confrontación conmigo el viernes por la mañana, Renata regresó a casa y empezó a revisar las cosas de Lucas. Encontró algunas fotos viejas y cartas que él no había tirado, incluyendo una tarjeta que yo le había dado por su cumpleaños hace 2 años. Era bastante sentimental. También encontró una llave extra de nuestra antigua casa que él nunca había devuelto a la inmobiliaria. Renata comenzó a cuestionarlo sobre si realmente había superado nuestra relación y si por eso necesitó verme antes de proponerle matrimonio. Le preguntó directamente si aún tenía sentimientos por mí y si su conversación de cierre en realidad era para averiguar si quería volver conmigo. Lucas me juró por teléfono que no era así, pero admitió que las preguntas de Renata lo estaban haciendo dudar de sus propias motivaciones. Dijo que tal vez, de manera subconsciente, sí quería ver si todavía había algo entre nosotros, y que por eso sintió que necesitaba ese cierre. Esa conversación me hizo sentir muy incómoda, porque sonaba como si él estuviera teniendo algún tipo de crisis emocional, y yo definitivamente no quería estar en medio de eso. Le dije que necesitaba aclarar sus sentimientos con un terapeuta o consejero, no conmigo, y que no iba a ser su sistema de apoyo emocional mientras intentaba decidir si quería casarse con otra persona. Él me preguntó si yo creía que estaba cometiendo un error al comprometerse con Renata. Le respondí que esa no era una pregunta para mí y colgué. El miércoles por la mañana recibí otra llamada, esta vez de Renata. De alguna manera consiguió el número de mi trabajo y me llamó ahí. Se disculpó por haberme gritado el viernes y dijo que se había dado cuenta de que yo no era el problema, Lucas lo era. Dijo que después de encontrar sus cosas viejas y ver cómo reaccionaba a sus preguntas, empezaba a pensar que él no estaba realmente listo para casarse. Me preguntó si yo creía que él todavía tenía sentimientos por mí y si por eso había venido a verme. Fue tan raro e incómodo, ¿por qué ambos me estaban pidiendo que analizara los sentimientos de él? Le dije que no podía ni quería especular sobre el estado emocional de Lucas, y que esas conversaciones debía tenerlas con él, no conmigo. Pero entonces dijo algo que realmente me perturbó. Comentó que Lucas le había admitido que durante nuestro matrimonio solía compararla conmigo, y que eso era parte de lo que inicialmente lo atrajo hacia ella. Le dijo que ella era todo lo que yo no era, más espontánea, más aventurera, mejor para hacerlo sentir vivo. Ella dijo que ahora se preguntaba si él estaba con ella porque realmente quería estar con ella, o porque ella representaba todo lo que pensó que le faltaba en nuestro matrimonio. Me preguntó qué pensaba yo de eso. Honestamente, no supe qué decir. Parte de mí se sintió herida por la comparación, pero otra parte también sintió preocupación por Renata, porque esa es una base terrible para una relación. Terminé diciéndole que merecía estar con alguien que la eligiera por quien ella es, no como reacción a otra persona. Y que tal vez ambos necesitaban tomarse un paso atrás y descubrir qué era lo que realmente querían. Ella me agradeció por ser honesta y dijo que pensaba sugerirle a Lucas ir a terapia de pareja antes de comprometerse.
Luego me preguntó si estaría bien que le diera mi número a Lucas en caso de que él quisiera hablar conmigo directamente sobre lo del contacto de emergencia. Le dije que absolutamente no, y que toda comunicación debía pasar por mi abogada. Pareció sorprendida, pero dijo que entendía. De verdad espero que esto sea el final, pero algo me dice que no lo es. Estoy empezando a pensar que la conversación de cierre de Lucas no tenía nada que ver con culpa. Era una forma de probar el terreno, de ver si todavía había algo entre nosotros antes de comprometerse con Renata. Lo cual es increíblemente injusto, tanto para ella como para mí. Toda esta situación me hace sentir agradecida de que terminamos cuando lo hicimos. No puedo imaginar estar casada con alguien que esté tan confundido sobre lo que quiere. Actualización 2. No puedo creer que esté aquí otra vez, pero esta situación se ha salido completamente de control. Honestamente, estoy empezando a cuestionar mi propio criterio en todo esto. El jueves por la tarde recibí una llamada de mi abogada. Aparentemente, el abogado de Lucas se había puesto en contacto con ella porque Lucas quería organizar una reunión con ambos representantes legales presentes. Según él, había algunos asuntos, no resueltos, de nuestro divorcio que necesitaban discutirse. Mi abogada se quedó confundida, porque nuestro divorcio se había finalizado hacía meses, y no había ningún asunto pendiente que ella supiera. Me preguntó si yo sabía de qué podría tratarse, y le conté todo lo que había pasado durante la última semana. No estaba nada contenta. Dijo que parecía que Lucas estaba teniendo algún tipo de crisis o que intentaba manipular la situación. Me aconsejó firmemente no aceptar ningún tipo de reunión. Dijo que si existían verdaderos asuntos legales, podían resolverse por escrito. Pero el viernes por la noche las cosas se pusieron raras de una forma que no esperaba. Estaba en casa viendo Netflix cuando sonó el timbre de mi puerta alrededor de las 7 de la tarde. Miré por la mirilla y vi a una mujer que no reconocí, mayor, quizás de unos 50 años, bien vestida. Abrí la puerta apenas con la cadena puesta y le pregunté quién era. Me dijo que era Tania, la madre de Lucas, y que quería hablar conmigo. Me quedé totalmente desconcertada, porque durante mi matrimonio siempre tuve una buena relación con los padres de Lucas, pero no había hablado con ellos desde el divorcio. Pensé que quizá alguien había muerto o que había alguna emergencia familiar. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá con una expresión muy seria. Dijo que necesitaba contarme algo sobre la relación de Lucas y Renata, algo que yo merecía saber. Aparentemente, Lucas le había confesado a sus padres que tenía dudas sobre proponerle matrimonio a Renata, pero no por mi culpa. Era porque Renata lo había estado presionando durante meses para comprometerse, y él sentía que lo estaban empujando a algo para lo que no estaba listo. Tania dijo que Lucas les contó a sus padres que había ido a verme porque quería recordar cómo se sentía estar en una relación donde no se sintiera presionado o manipulado. Dijo que, aunque nuestro matrimonio tuvo problemas, yo nunca lo había hecho sentir como si tuviera que demostrar constantemente su amor o compromiso. Según Tania, Renata le había estado dando ultimátums sobre su relación durante meses. Comprométete antes de Navidad o asumiré que no hablas en serio y seguiré adelante. También lo había estado presionando para que cortara todo contacto conmigo e incluso le sugirió que me pidiera mudarme a otra ciudad para que ella no tuviera que preocuparse por encontrarse conmigo. Tania dijo que tanto ella como el padre de Lucas estaban preocupados porque ya habían visto ese mismo patrón con Renata antes. Aparentemente, durante mi matrimonio con Lucas, Renata solía hacer comentarios sobre lo afortunada que yo era de tener un esposo tan devoto y sobre cómo desearía encontrar a alguien que se comprometiera con ella de la misma manera. Eso fue una noticia para mí, porque nunca tuve la impresión de que Renata estuviera celosa de nuestra relación. Si acaso, siempre se quejaba de su vida amorosa y de cómo los hombres de su edad le temían al compromiso. Pero aquí viene la parte que realmente me dejó sin palabras. Tania dijo que, después de enterarse del asunto del contacto de emergencia y de la visita de Lucas a mi casa, Renata había conducido hasta la casa de sus padres y les exigió que eligieran. O la aceptaban a ella como parte de la familia, o mantenían cualquier tipo de relación conmigo. Les dijo que si Lucas le proponía matrimonio y se casaban, ella no asistiría a ningún evento familiar donde yo pudiera estar presente, y que no permitiría que se mencionara mi nombre ni nuestro matrimonio en su presencia. También les dijo que si querían tener una relación con sus futuros nietos, debían dejarle claro a Lucas que su pasado debía quedarse en el pasado. Tania dijo que esa conversación la hizo darse cuenta de que Renata no solo estaba insegura conmigo, estaba tratando de controlar y aislar a Lucas de su entorno. Dijo que había visto ese mismo comportamiento antes en el matrimonio abusivo de su propia hermana años atrás. Le pregunté por qué me contaba todo eso, y me dijo que esperaba que yo estuviera dispuesta a hablar con Lucas una vez más para ayudarlo a ver lo que estaba pasando.
Dijo que él respetaba mi juicio y que tal vez me escucharía a mí de una forma en que no escuchaba a sus padres. Le dije que no podía hacer eso, y le expliqué lo incómodo que se había vuelto todo el asunto. Le dije que Lucas tenía que resolver sus problemas de pareja sin involucrarme, y que lo mejor para todos era que yo me mantuviera completamente al margen. Tania parecía decepcionada, pero dijo que lo entendía. Luego dijo algo que me dio mucha tristeza, que extrañaba tenerme como nuera, y que siempre había esperado que Lucas y yo resolviéramos nuestros problemas en lugar de divorciarnos. Después de que se fue, me quedé con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que la visita de Lucas no había sido porque quisiera volver conmigo. Por otro lado, me sentía mal por él, porque parecía estar en una relación potencialmente poco sana. Pero, sobre todo, me frustraba seguir siendo arrastrada a su drama cuando lo único que quería era seguir con mi vida. El sábado por la mañana me desperté con varias llamadas y mensajes de texto de un número desconocido. Los mensajes eran de Renata, y estaba furiosa, otra vez. Aparentemente, Lucas le contó sobre la visita de su madre a mi casa, y Renata estaba convencida de que su familia estaba intentando sabotear su relación. Sus mensajes eran totalmente desquiciados. Me acusó de manipular a la familia de Lucas en su contra y dijo que sabía que yo estaba intentando romperlos porque no podía soportar verlo feliz. Dijo que ya estaba harta de los juegos y que si no me mantenía completamente fuera de sus vidas, iba a hacerme arrepentirme. El último mensaje decía que ya había empezado a decirle a la gente de nuestro antiguo grupo de amigos que yo estaba acosando a Lucas e interfiriendo en su nueva relación. Aseguraba tener capturas de pantalla que demostraban que seguía siendo su contacto de emergencia, y que las mostraría para que todos vieran lo patética y obsesiva que era como exesposa. Tomé capturas de todos sus mensajes y se los envié a mi abogada. También bloqueé el número. El domingo por la tarde mi abogada me llamó y dijo que necesitábamos hablar sobre obtener una orden de restricción contra Renata. Dijo que los mensajes amenazantes, combinados con su comportamiento anterior, podían considerarse acoso, y que documentar todo ahora podría ser importante si la situación seguía escalando. Nunca pensé que necesitaría una orden de restricción contra alguien que solía ser mi mejor amiga. Todo esto se ha vuelto mucho más complicado de lo que jamás imaginé. Lo más loco es que, sinceramente, espero que Lucas encuentre lo que quiere y sea feliz, ya sea con Renata o con otra persona. Pero también quiero dejar de ser arrastrada a sus problemas cuando solo intento vivir mi vida. No sé si debería tramitar la orden de restricción o simplemente esperar a que todo se calme y ellos resuelvan sus asuntos sin involucrarme. ¿Alguien más ha pasado por algo así? Porque de verdad siento que estoy viviendo en una especie de realidad alterna donde todos perdieron la cabeza. Actualización 3. Honestamente, no puedo creer que esté escribiendo otra actualización, pero necesito desahogarme porque toda esta situación finalmente llegó a su punto máximo, y de la manera más dramática posible. El martes por la mañana me estaba preparando para ir al trabajo cuando escuché varios autos estacionarse afuera de mi edificio. Miré por la ventana y vi 2 patrullas y una ambulancia. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a uno de mis vecinos. Pero entonces vi el auto de Lucas estacionado al otro lado de la calle. Me puse algo de ropa rápidamente y salí para ver qué estaba pasando. Uno de los oficiales me vio y me preguntó si yo era la residente del apartamento con mi número. Cuando le dije que sí, me explicó que habían recibido una llamada por una emergencia médica, y que yo estaba listada como el contacto de emergencia. Aparentemente, Lucas había sido encontrado inconsciente en su auto, afuera de mi edificio, alrededor de las 6 de la mañana. Un vecino había llamado al 911 al notar a alguien desplomado sobre el volante. Los paramédicos dijeron que parecía haber estado ahí durante horas, y que sufría de deshidratación severa y agotamiento. Cuando revisaron su cartera para identificarlo, encontraron su tarjeta del seguro médico con mi nombre y mi número como contacto de emergencia. Por eso me llamaron a mí en lugar de a Renata. El oficial me preguntó si sabía por qué Lucas estaría estacionado frente a mi edificio, y honestamente no tenía idea. Le expliqué que estábamos divorciados y que casi no teníamos contacto, y que justamente estaba intentando que él actualizara su información de contacto. Me dijeron que Lucas estaba consciente ahora y que estaba pidiendo verme, pero les respondí que no creía apropiado ir al hospital considerando la situación. El oficial dijo que lo entendía y me preguntó si había alguien más a quien debían contactar. Le di el número de Renata y la información de sus padres. Después llamé a mi abogada para contarle lo que había pasado y preguntarle si eso cambiaba algo respecto a la orden de restricción. Alrededor de las 10 de la mañana, Tania, la madre de Lucas, me llamó preguntando si sabía lo que había sucedido. Le conté que lo habían encontrado afuera de mi apartamento y que estaba en el hospital. Ella me dijo que iba para allá y me preguntó si pensaba ir también. Le dije que no,
que no me parecía apropiado, pero le pedí que me informara si algo grave le pasaba. A pesar de todo, no quería que le ocurriera nada serio. Tania me llamó de nuevo alrededor de las 2 de la tarde con una actualización, y lo que me dijo fue más perturbador de lo que esperaba. Aparentemente, Lucas le había dicho a los médicos y a sus padres que había estado sentado afuera de mi edificio desde medianoche, tratando de reunir el valor para tocar mi puerta. Dijo que había comprendido que estaba cometiendo un gran error con Renata y que necesitaba decirme que todavía sentía cosas por mí. Les dijo a sus padres que la conversación que habíamos tenido la semana anterior le había hecho darse cuenta de que lo nuestro había sido real, y que lo que tenía con Renata solo había sido una reacción a su infelicidad matrimonial. Dijo que planeaba romper con Renata y preguntarme si consideraría darle otra oportunidad. Tania me explicó que los médicos creían que Lucas estaba pasando por una especie de ataque de ansiedad o crisis emocional. Lo mantendrían en observación y recomendaron que comenzara terapia de inmediato. Pero aquí viene la parte realmente loca. Mientras Lucas hablaba con sus padres, Renata apareció en el hospital. Al parecer, había estado llamándolo toda la noche. Cuando no contestó, llamó a su trabajo y se enteró de que no se había presentado. Finalmente llamó a los hospitales y averiguó dónde estaba. Renata escuchó a Lucas diciéndole a sus padres que aún tenía sentimientos por mí y perdió completamente el control. Comenzó a gritarle en la habitación, llamándolo mentiroso y tramposo, diciéndole que había desperdiciado 2 años de su vida con él. Pero luego volvió su ira hacia mí, aunque yo ni siquiera estaba ahí. Empezó a decirles a los padres de Lucas que yo era una psicópata manipuladora que lo había estado acosando y tratando de romper su relación desde el principio. Dijo que seguramente yo había planeado todo esto, y que la crisis de Lucas era prueba de que lo estaba abusando psicológicamente. Tania me contó que el personal de seguridad del hospital tuvo que sacarla porque estaba alterando a otros pacientes. Antes de irse, Renata le gritó a Lucas que se encargaría de que todos supieran qué tipo de persona soy realmente, y que destruiría mi reputación. Tania me llamó para advertirme que Renata probablemente intentaría vengarse de mí de alguna forma, y para preguntarme si tenía algún consejo sobre cómo ayudar a Lucas a superar su crisis. Le dije que lamentaba que Lucas estuviera pasando por eso, pero que no podía involucrarme en su recuperación. Le aclaré que él necesitaba ayuda profesional y el apoyo de su familia, no de su exesposa. También le conté sobre los mensajes amenazantes de Renata y que mi abogada ya estaba tramitando la orden de restricción. El miércoles por la mañana desperté con algo que me dejó helada. Renata había publicado una larga diatriba en Facebook sobre mí. Había etiquetado a varios amigos en común de mi época con Lucas, y básicamente me llamaba acosadora y rompehogares. Afirmaba que yo había estado intentando secretamente recuperar a Lucas durante meses, y que lo había manipulado hasta provocarle un colapso para que dejara a Renata. La publicación era completamente delirante y llena de mentiras, pero también era pública, y varias personas ya habían comentado preguntando qué estaba pasando. Le tomé capturas de pantalla a todo y se lo envié a mi abogada de inmediato. Para la tarde del miércoles, mi abogada había presentado una solicitud de orden de restricción de emergencia contra Renata. Dijo que la combinación de los mensajes amenazantes, el incidente en el hospital y el acoso público en redes sociales era más que suficiente para que aprobaran una orden temporal. Esa misma noche, recibí una llamada de Lucas. Ya había salido del hospital y dijo que necesitaba disculparse conmigo por todo lo ocurrido. Su voz sonaba temblorosa y agotada. Dijo que había estado pensando mucho y que se dio cuenta de que había estado usando tanto a Renata como a mí para evitar enfrentarse a sus propios problemas. Confesó que la infidelidad no se trató realmente de estar infeliz conmigo, sino de sentirse un fracasado como persona y buscar sentirse deseado e importante. Admitió que venir a verme por cierre fue en realidad una forma de probar si todavía existía algo entre nosotros, y que había estado mintiéndose a sí mismo sobre sus motivos. Dijo que, al darse cuenta de que estaba a punto de destruir la vida de Renata del mismo modo en que destruyó la mía, entendió que necesitaba ayuda seria. Comentó que había comenzado terapia y que había terminado su relación con Renata. También dijo que actualizaría toda su información de contacto de emergencia y se aseguraría de que Renata se mantuviera alejada de mí. Le dije que me alegraba saber que estaba buscando ayuda, pero que no podía ser parte de su proceso de sanación. Le deseé que encontrara claridad en su vida, pero que eso no podía incluirme. Él dijo que entendía y se disculpó por haberme arrastrado a todo ese drama cuando yo solo intentaba seguir adelante con mi vida. El jueves por la mañana se aprobó la orden de restricción temporal contra Renata. Tiene prohibido contactarme directa o indirectamente, acercarse a menos de 150 metros de mi casa o mi trabajo, o publicar sobre mí en redes sociales. Mi abogada dijo que si incumple la orden, podría enfrentar cargos penales. También mencionó que si el acoso continúa,
Podríamos presentar una demanda civil por difamación. Por fin siento que puedo respirar otra vez. Toda esta experiencia me enseñó que, a veces, aunque creas que ya tienes cierre, en realidad no lo tienes. Y que hay personas que intentarán arrastrarte de nuevo a su drama sin importar cuánto intentes mantenerte al margen. Estoy agradecida de haber seguido mis instintos y mantenido la distancia durante todo este desastre. También agradezco tener una buena abogada y las protecciones legales que existen para este tipo de situaciones. Lucas me mandó un último mensaje el viernes para avisarme que ya había actualizado toda su información de contacto y que yo ya no sería notificada si algo le pasaba. No respondí, pero sentí alivio al saber que finalmente se cerró ese capítulo. Espero que este sea realmente el final de todo. Voy a seguir enfocándome en mi vida y en sanar. Quizás en unos meses todo esto se sienta como una pesadilla lejana. Para cualquiera que esté pasando por un drama con su ex. Documenten absolutamente todo. Confíen en sus instintos y no teman buscar ayuda legal si la necesitan. A veces, las personas solo aprenden cuando enfrentan consecuencias reales. Yo ya terminé con esta historia. Y estoy lista para seguir adelante con mi vida. Gracias a todos los que leyeron y me apoyaron. De verdad me ayudó saber que otras personas también pensaban que toda esta situación era tan absurda como yo. Mi padre me abandonó, volvió años después y ahora quiere que mantenga a su nueva familia. Mi relación con mi papá es terrible, y sinceramente, culpo totalmente a él. Él estaba en sus 30 cuando empezó a salir con mi mamá, quien apenas acababa de convertirse en adulta. En cuanto cumplió 18, él fue tras ella y la presionó para tener una relación. Viéndolo en retrospectiva, es claro lo mal que estuvo eso. Mi mamá cometió el error de confiar en él, pero en ese momento no lo veía así. Ella era joven, inexperta y pensaba que había conocido a un hombre mayor que realmente se preocupaba por ella. Él parecía encantador, alguien que sabía lo que hacía, y ella creyó que era amor verdadero. Pero en cuanto mi mamá se enteró de que estaba embarazada de mí, todo cambió. El encanto, el afecto, la actuación que él había mantenido, todo desapareció. De pronto, ya no quería saber nada de ella. En lugar de asumir su responsabilidad o al menos mostrar un poco de apoyo, la presionó para que terminara el embarazo. La empujó con fuerza para que me diera en adopción antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir, pero mi mamá se negó. Ella quería tenerme sin importar el costo, incluso si eso significaba criarme sola, sin él en la foto. Estaba decidida a tenerme. Cuando los padres de mi mamá se enteraron de que estaba embarazada, fue una bomba en la casa. Mi abuelo, en especial, estaba furioso. Siempre había sido muy protector con mi mamá, y la idea de que estuviera atada a un hombre como mi papá lo enfureció más allá de las palabras. Él vio a través del disfraz de mi padre desde el principio y supo exactamente qué tipo de persona era. Un egoísta, irresponsable y flojo que no asumiría su responsabilidad fácilmente. Pero la realidad es que venimos de un pueblo pequeño donde los chismes corren como el fuego. Todos saben la vida de todos, y una noticia como que una joven soltera estuviera embarazada se esparciría rápido. Mi abuelo entendía lo duro y juzgón que podía ser el pueblo, y no quería que mi mamá cargara sola con esa vergüenza o ese peso. Así que fue directo a confrontar a mi papá, sin rodeos. Lo amenazó y le dejó claro que huir no era una opción. Mi abuelo le exigió que asumiera la responsabilidad del embarazo, por mi mamá y por mí. Le dijo en su cara que si era lo suficientemente adulto para perseguir a mi mamá, empezar una relación con ella y dejarla embarazada, entonces también lo era para afrontar las consecuencias. No había excusa, él tenía 30 y tantos, no era un adolescente tonto. Sabía perfectamente lo que hacía. Así que mi abuelo insistió en que asumiera su papel de padre, le gustara o no. Y, al final, incluso los padres de mi papá estuvieron de acuerdo con mi abuelo. También creían que debía hacerse responsable. Con la presión viniendo de ambos lados, mis padres terminaron casándose. Pero la verdad es que ese matrimonio estaba condenado desde el principio. No había una base real, solo obligación y presión externa manteniéndolos juntos. Aún así, mi mamá dio todo de sí. No entró en el matrimonio a medias. Intentó de todas las formas posibles construir una vida con él. Ella estaba profundamente enamorada de mi papá, tanto que estaba dispuesta a doblarse y cambiar si eso significaba mantener viva la relación. Se aferró a la esperanza de que si trabajaba lo suficiente, si seguía intentándolo, él algún día la amaría de la misma forma.
Según mi mamá, la única chispa de alegría real que mi papá mostró después de casarse fue cuando se enteró de que iban a tener un hijo, porque nunca había querido una hija. Aparentemente, lo que él quería era alguien que pudiera crecer siendo su reflejo, una versión miniatura de sí mismo que pudiera moldear y de la cual sentirse orgulloso. Cuando nací, hubo algo de felicidad en la casa por un tiempo. Por un momento parecía que éramos una familia normal y feliz. Mis padres se veían emocionados por comenzar ese nuevo capítulo juntos, y desde afuera podría haber parecido que todo estaba bien. Pero esa sensación de estabilidad no duró. Con el tiempo, mi mamá descubrió verdades sobre mi papá que lo cambiaron todo. Resulta que cuando fue a hacerse su chequeo anual de sangre, los doctores le dijeron que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Mi mamá quedó en shock. No entendía cómo era posible, ya que solo había estado con una persona en toda su vida, mi papá. El golpe fue durísimo. Cuando lo confrontó, en lugar de admitir la verdad, él le dio la vuelta a todo. Negó rotundamente tener algo que ver con eso y actuó como si ella estuviera imaginando cosas. La hizo dudar de sí misma, manipulándola y haciéndola sentir como si ella fuera la culpable. Y para colmo, la insultó. La llamó sucia y antihigiénica, como si una mala higiene pudiera explicar una ETS. Fue cruel y absurdo, pero lo dijo con tanta convicción que su intención era romperle la confianza. Cuando ella le pidió que también se hiciera la prueba, para al menos enfrentar la realidad, él se negó por completo. No quiso ni considerarlo. Esa negativa lo decía todo. Fue la primera vez que mi mamá no pudo seguir ignorando las señales de alerta que habían estado ahí desde el principio. Empezó a preguntarse dónde pasaba su tiempo, por qué siempre estaba ausente y qué hacía realmente cuando no estaba en casa. Y sus sospechas resultaron ciertas. Descubrió que no solo le estaba siendo infiel con una mujer, sino con varias. Tenía una doble vida. Ninguna de esas mujeres sabía siquiera que él estaba casado. Se aseguraba de mantener todo oculto, viéndolas fuera de la ciudad o conectándose con ellas en línea para que su secreto permaneciera enterrado el mayor tiempo posible. Mi mamá quedó devastada. No fue solo la traición en sí, sino la magnitud de todo. Las mentiras deliberadas, las incontables mujeres con las que había estado mientras fingía ser un esposo devoto. Todo en lo que ella había creído, su matrimonio, su vida, él mismo, se desmoronó en un instante. Se sintió destrozada, sola y completamente perdida. La confianza que había construido con tanto esfuerzo se rompió, y el peso de esa realidad era casi insoportable. Cuando mi mamá lo confrontó con pruebas de su infidelidad, ya te imaginarás cómo reaccionó. Se negó a asumir responsabilidad alguna. No pidió perdón, no admitió estar equivocado, ni siquiera mostró un poco de culpa. Mi mamá, en cambio, fue muy clara. Le dijo que su dolor no era solo por el engaño, sino por lo que eso significaba, que ahora debía medicarse de por vida por una enfermedad que él le transmitió, una cicatriz física y emocional del engaño. Le dejó claro que no podía seguir con alguien que la había tratado así. Quería terminar con él. Salir de esa relación era la única forma de recuperar su dignidad, su salud y su paz mental. Mi mamá entendió finalmente, con dolor pero con claridad, que ese matrimonio jamás funcionaría, sin importar cuánto lo intentara. Las constantes infidelidades de mi papá demostraban que nunca podría ser el compañero que ella necesitaba. Comprendió que no podía construir una vida estable y segura con él, ni para ella ni para mí. Soñaba con un hogar donde yo pudiera crecer protegido y amado, sin el caos y la traición que habían marcado su vida. Pero mi papá no tomó bien su decisión. Se enfureció. La verdad es que le encantaba aprovecharse de mi mamá. Le gustaba llegar a una casa limpia, con la ropa lavada y la comida lista, mientras él podía salir a hacer lo que quisiera con otras mujeres. Tenía todo el control y todas las comodidades, sin rendir cuentas a nadie. Mi papá disfrutaba tener a una esposa que básicamente era una sirvienta las 24 horas del día. Alguien que mantenía todo en orden mientras él hacía lo que le daba la gana fuera de la casa. Y entonces dejó algo escalofriantemente claro. Le dijo a mi mamá que nunca la dejaría ir. Que si insistía en separarse, él se encargaría de quitarme de su vida. No se detuvo ahí. La amenazó con sus supuestas conexiones, diciendo que tenía amigos en la policía y que podía usarlos para presentar falsas denuncias en su contra. Le insinuó que podría acusarla de cosas como ponerme en peligro o ser una mala madre,
básicamente cualquier cosa que pudiera arruinarle la vida. El mensaje fue aterrador. Si ella intentaba liberarse, él usaría todo lo que estuviera a su alcance para castigarla y hacerle la vida imposible. Era una amenaza directa, y mi mamá, aún joven e inexperta, no sabía cómo defenderse ante alguien tan manipulador. En ese momento, parecía que no había salida posible. Por miedo y por toda la presión que mi papá ejercía sobre ella, mis padres permanecieron atrapados en ese matrimonio miserable durante los siguientes 10 años. Durante ese tiempo, las peleas eran constantes. Nunca hubo verdadera paz en casa. Mi mamá se quedó porque no veía una forma de escapar, y mi papá se quedó porque disfrutaba del control y la conveniencia de tener una esposa en casa mientras hacía lo que quería afuera. Incluso de niño, yo amaba profundamente a mi mamá y quería protegerla, aunque era demasiado pequeño para hacer algo. Deseaba más que nada que pudiéramos irnos lejos de mi papá, escapar de ese ambiente tóxico. En el fondo, incluso siendo niño, sabía que él era la fuente de todo el dolor. No entendía todos los detalles, pero sí entendía que él era el villano. Un día, cuando tenía 11 años, mi papá nos llamó a mi mamá y a mí para sentarnos a hablar. Y soltó una bomba. Nos dijo que iba a dejarnos. Nos quedamos en shock, sin saber cómo reaccionar. Con toda calma, nos explicó que iba a desaparecer de nuestras vidas por completo, porque había encontrado a una mujer a la que, si amaba de verdad, y que además ella estaba embarazada. Sus palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Después de años de caos, discusiones y miedo, ahora enfrentábamos la traición final. Mi papá nos estaba abandonando para construir una nueva vida con otra persona, dejando atrás a la familia que había prometido cuidar. Fue más allá, le dijo a mi mamá que ya no la necesitaba, que ella no le importaba más, y que estaba listo para divorciarse. Sus palabras fueron frías, definitivas y sin el más mínimo rastro de remordimiento. Y después de decir todo eso, simplemente se fue, dejándonos solos para encargarnos de todo. Aunque siempre lo había odiado por lo que nos hizo, una parte de mí todavía tenía una pequeña esperanza. Quería creer que tal vez algún día cambiaría. Que podría convertirse en el padre y esposo que siempre habíamos necesitado. Imaginaba que quizás un día abriría los ojos, se daría cuenta del daño que causó y trataría de enmendarlo. Pero no. Nada de eso pasó. Con el tiempo quedó claro que nunca le importamos realmente. Solo nos usó mientras le convenía, mientras podía aprovecharse de mi mamá y de mí. Y cuando encontró una nueva oportunidad, simplemente nos desechó como si no fuéramos nada. Como si fuéramos basura. Éramos desechables para él. El divorcio que siguió fue brutal. Fue como una guerra. Mi papá peleó cada paso, negándose a asumir cualquier responsabilidad. Se rehusó completamente a pagar manutención ni pensión, insistiendo en que ya no quería tener nada que ver con mi mamá ni conmigo. Por suerte, el tribunal no se dejó manipular. Se guiaron por la ley y por las pruebas, no por sus excusas. Al final, el sistema lo obligó a hacerse responsable, al menos económicamente. Mi papá no tuvo más opción que pagar pensión y manutención infantil cada mes. Su nueva novia, Andrea, la mujer con la que nos había traicionado, odiaba esa decisión tanto como él. Cada mes, llamaba a mi mamá solo para gritarle. Nos insultaba, nos llamaba interesadas y decía que estábamos robándole el dinero que, según ella, le pertenecía solo a ella y a su hija por nacer. Su nivel de crueldad y grosería era impresionante. Andrea parecía obsesionada con hacernos sentir pequeñas, insignificantes. Probablemente era su inseguridad y su deseo de tener control, pero mi mamá y yo ya no le dábamos importancia. Nos sentíamos aliviados de habernos librado de mi papá. Él y su nueva esposa eran problema de otra persona ahora. Después del divorcio, mi mamá y yo nos mudamos con mis abuelos maternos. Nos recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndonos la estabilidad y la seguridad que no habíamos tenido en años. Por primera vez en mucho tiempo, había paz en nuestra vida. Mi mamá pudo empezar a reconstruir su mundo, y yo empecé a sentirme protegido y querido de verdad. Eventualmente, Andrea y mi papá se casaron, y ella dio a luz a una hija. Pero resulta que la niña nació con una discapacidad. Y en lugar de reaccionar con amor y cuidado, mi papá se sintió avergonzado. Su reacción mostró, una vez más, que solo le importaba su ego.
Si alguien no encajaba en su imagen perfecta, lo consideraba un problema, no una persona. Intentaron tener otro hijo, pero su segunda hija también nació con la misma discapacidad. Y en lugar de apoyarlas, mi papá lo tomó como una vergüenza más. Para cualquier padre, eso habría sido desgarrador, pero para él fue solo otro golpe a su orgullo. Mientras tanto, mi mamá y yo florecíamos sin él. Por fin éramos libres. Ya no había gritos, tensión ni miedo. Era como si nos hubiéramos quitado un enorme peso de encima. Sin su energía negativa, mis calificaciones mejoraron muchísimo. Empecé a participar en actividades extracurriculares y a descubrir cosas que mi papá nunca me había permitido explorar. La música, especialmente, siempre fue parte de mí. Soy buen músico y pianista, pero mi papá nunca quiso que tocara. Decía que era una pérdida de tiempo y trataba de avergonzarme para que lo dejara. Pero una vez que él salió de nuestra vida, por fin tuve el espacio y el apoyo para enfocarme en mi pasión. Empecé a mejorar en el piano y descubrí lo feliz que me hacía dedicarme a algo que amaba. Con el tiempo, la gente empezó a notar mi talento y me elogiaban mucho en el pueblo. Sentía orgullo y satisfacción hasta que mi papá volvió a aparecer. Después de años sin buscarnos, empezó a mostrarse de nuevo, aparecía después de la escuela, quería llevarme los fines de semana, me invitaba a pescar. Como si nada hubiera pasado. Al principio, no entendía por qué quería actuar como un padre otra vez. Después de todo, él fue quien nos abandonó. Nos trató como si no valiéramos nada. Su repentina atención me confundía y me daba mala espina. Finalmente, me confesó su verdadera razón. Dijo que no podía amar a sus hijas con discapacidad y que yo era su único hijo, normal. Que quería pasar más tiempo conmigo porque yo era su legado. Cuando escuché eso, me dio asco. No podía creer que alguien pudiera hablar así, mucho menos un padre. ¿Qué clase de persona ve a sus propios hijos como herramientas o símbolos de orgullo, en lugar de verlos como seres humanos? ¿Qué clase de padre dice abiertamente que no puede amar a sus hijas solo por cómo nacieron? Una vez más, quedó claro que su interés en mí no era por amor ni por ser un buen padre. Era puro egoísmo. Me veía como un medio para continuar su nombre, no como su hijo. Y aunque nunca sentí cariño por Andrea, no pude evitar sentir lástima por ella y sus hijas. Debía ser devastador ver cómo su esposo trataba diferente a su hijo, normal, mientras despreciaba a sus propias hijas. Pero la verdad es que ella también tomó sus decisiones. Eligió estar con él, casarse y tener hijos sabiendo perfectamente quién era él. Así que, por mucho que me doliera ver eso, no podía sentir compasión completa por ella. Últimamente estoy por graduarme de secundaria y me ofrecieron una media beca en una importante universidad de música. Ese siempre ha sido mi sueño, estudiar música en serio, crecer y llevar mis habilidades al siguiente nivel. Mi mamá está feliz, más que nunca. Está increíblemente orgullosa de todo lo que he logrado, y sabe cuánto he trabajado para llegar hasta aquí. Pero mi papá no está nada contento. De hecho, está tratando de presionarme para que no acepte la beca. Su argumento es ridículo, según él, los hombres no deberían estudiar música. Es frustrante porque su forma de pensar está completamente fuera de época y no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Incluso ha llegado al punto de ofrecer pagar todos mis estudios, pero solo si acepto estudiar ingeniería en lugar de música. Según él, ingeniería me conviene más, aunque no sea lo que quiero ni lo que he trabajado toda mi vida para lograr. Pero claro, hay una trampa enorme. Me dijo que cuando me gradúe y empiece a ganar dinero, tendré que mandarle dinero a él y a su esposa. Es manipulador y descarado. Básicamente está intentando usar mi futuro como herramienta de control, queriendo atarme económicamente a él después de todo lo que nos hizo. Y por si fuera poco, también me dijo que como soy su hijo mayor, quiere prepararme para hacerme cargo de sus hijas si algún día le pasa algo a él o a su esposa. Lo plantea como si fuera mi deber moral, como si estuviera obligado a cuidar de ellas, aunque no tenga ninguna responsabilidad con esa familia. Así que ahora estoy en una encrucijada. ¿Soy yo el malo si rechazo la oferta de mi papá y decido no tener nada que ver con él ni con su nueva familia? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios y consejos que he recibido. Sinceramente, me siento dividido. Por un lado, quiero seguir mi sueño de estudiar música.
Ha sido mi pasión desde que tengo memoria, y esta beca es una gran oportunidad para cumplirlo. Pero, por otro lado, tengo que ser realista. La beca solo cubre la mitad de la matrícula, lo que significa que tendría que pedir un préstamo estudiantil para cubrir el resto. Y eso me hace dudar. ¿Podré conseguir un buen trabajo después de graduarme para pagar esa deuda? También pienso en mi mamá. Quiero cuidarla en el futuro, asegurarme de que esté cómoda y no le falte nada. Eso agrega otra capa de presión. Quiero tomar decisiones que la beneficien a ella también, no solo a mí. Ella me apoya en lo que decida estudiar, pero yo quiero ser práctico y responsable para poder darle una buena vida algún día. Por otro lado, si acepto la oferta de mi papá y estudio ingeniería, tendría un camino más estable. Estaría prácticamente garantizado que encontraría trabajo después de graduarme y no tendría que preocuparme por préstamos ni deudas. He sido buen estudiante toda mi vida, así que sé que podría tener éxito en ingeniería si me lo propongo. La idea de no tener una deuda encima suena tentadora, porque quitaría mucho estrés. Sería una opción más segura, aunque menos satisfactoria a nivel personal. Mientras que seguir la música es incierto, pero también mi verdadera pasión. Y, para que quede claro, no hay forma en el mundo en que piense mantener a su esposa o a sus hijas. Por mucho que intente manipularme, no pienso caer. He visto cómo se comportó con nosotros, cómo trató a mi mamá, y no tengo ningún tipo de obligación con su nueva familia. No le debo nada. No pienso permitir que use la culpa o el dinero para controlarme otra vez. Mi prioridad es mi futuro y mi mamá, las únicas personas que realmente importan y que siempre han estado a mi lado. Todo lo demás es problema suyo, no mío. Actualización 2. Desde que compartí mi historia, mucha gente me ha escrito con preguntas sobre mi papá, mi mamá y mi futuro. Quiero responderlas para aclarar un poco las cosas desde mi punto de vista. Pregunta: ¿por qué tus abuelos no ayudaron a tu mamá a dejar a tu papá antes? Respuesta: en realidad, hicieron lo que pudieron. Mis abuelos, especialmente mi abuelo, fueron los que obligaron a mi papá a hacerse responsable del embarazo y casarse con mi mamá. Durante el matrimonio, mi mamá todavía era muy joven, estaba asustada y aislada. Mi papá era tan manipulador que la mantenía intimidada, haciéndola callar sobre todo lo que pasaba. Aunque mis abuelos la apoyaban, dejarlo del todo era muy difícil en ese momento. Pregunta: ¿cómo se las arregló tu mamá emocional y económicamente después de que él se fue? Respuesta: la pensión que el tribunal ordenó ayudó, pero mi mamá también consiguió un trabajo para poder mantenerme. Trabajó muchísimo. Emocionalmente fue muy duro, tenía miedo y estaba agotada, pero nunca dejó que me faltara nada. Se encargó de la casa, del trabajo y de criarme sola. No fue fácil, pero lo hizo con una fortaleza admirable. Y por eso siempre la voy a admirar. Pregunta: ¿tu papá alguna vez se disculpó por engañar o abandonarlos? Respuesta: no. Nunca lo hizo, y estoy seguro de que nunca lo hará. Cuando volvió a aparecer después del divorcio, actuó como si todo siguiera igual. Esperaba que simplemente olvidara el pasado y lo aceptara otra vez en mi vida. Nunca pidió perdón, y todo lo que decía eran excusas o intentos de manipularme para sacar algo de mí. Pregunta: ¿te diste cuenta de por qué volvió a buscarte? Respuesta: sí. Ya entendí que su interés en mí no tiene nada que ver con ser un buen padre. Solo quiere usarme para su propio beneficio, para que en el futuro cuide de su esposa e hijas. Es puro egoísmo. Pregunta: ¿qué tipo de relación tienen ahora tu mamá y tu papá? Respuesta: mi mamá prácticamente lo ignora como si no existiera. A veces intenta hablarle, pero ella no le responde. Le dejó claro que está completamente terminada con él. Aún así, ella me ha dicho que si quiero tener alguna relación con él, depende de mí. Sabe que biológicamente es mi padre, pero respeta mis límites y me deja decidir cuánto, o si acaso algo, quiero tener que ver con él. Pregunta: ¿cómo te sientes respecto a tus medias hermanas? Respuesta: aunque detesto a Andrea, me dan mucha lástima sus hijas. Estoy seguro de que él me favorece porque ellas nacieron con discapacidad y eso es horrible. No es culpa de ellas. Mi resentimiento es hacia él, no hacia ellas. Pregunta: ¿alguna vez lo confrontaste por cómo trata a tus hermanas? Respuesta: lo he pensado,
pero no estoy en posición de hacerlo todavía. Es manipulador y enfrentarlo directamente solo me traería más problemas, especialmente ahora que tengo lo del colegio encima. Lo ideal sería que Andrea se enfrentara a él y defendiera a sus hijas, pero eso no ha pasado. Actualización 3. He leído todos sus consejos, y después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Voy a aceptar el apoyo económico de mi papá y estudiar ingeniería. Así tendré seguridad financiera, no tendré que endeudarme y podré asegurarme una carrera estable. Pero aquí está el giro. No voy a renunciar a mi sueño. Voy a inscribirme en secreto en una doble carrera, ingeniería y música. De esa forma tendré lo mejor de ambos mundos, una base sólida y práctica, y al mismo tiempo seguiré alimentando mi verdadera pasión. Siento que así estoy equilibrando mi responsabilidad, mi independencia y mis sueños. Mi mamá está completamente de acuerdo y me apoya al 100%. Por primera vez siento que estoy tomando el control de mi futuro en mis propios términos. Y quiero dejar algo muy claro. Jamás le voy a mandar un solo dólar a mi papá, a su esposa ni a sus hijas. Cuando empiece a trabajar, su familia recibirá exactamente $0 de mí cada mes. No quiero tener nada que ver con él ni con sus exigencias egoístas. Me niego a permitir que me manipule para que sostenga a personas por las que no tengo ninguna obligación. Puede sonar cruel, pero él se lo buscó. Después de todo lo que le hizo a mi mamá y a mí, engañarnos, abandonarnos, manipularnos y tratar de controlar mi vida, lo mínimo que puede hacer ahora es pagar mi educación. Voy a aceptar el dinero, pero solo para mis estudios, algo que me he ganado y que merezco. Más allá de eso, no le debo nada. No lo hago por venganza ni por malicia, sino por proteger mi independencia, mis sueños y a mi mamá. Él dejó claras sus prioridades hace mucho, y ahora yo simplemente estoy haciendo lo mismo, poniendo las mías primero. Mi mamá me abandonó por los hijos de su amante. Mi mamá, de 44 años, y yo, de 22, tuvimos la mejor relación mientras crecí. Mi papá dejó a mi mamá por su amante cuando yo tenía 6 años, y desde entonces prácticamente estuvimos solas. Mi mamá me amaba muchísimo y era literalmente la mejor madre, hasta que dejó de serlo. Las cosas cambiaron drásticamente cuando mi papá, de 49 años, volvió a nuestras vidas. Yo acababa de cumplir 17. La amante de mi papá había muerto, así que él volvió arrastrándose hacia mi mamá. Y mi mamá lo recibió con los brazos abiertos y empezó a salir con él de inmediato. Yo tenía muchos problemas con mi papá y sentía que eso no era buena idea. Y tengo muy buenas razones para decirlo con total claridad, mi padre es un hombre horrible. No lo digo a la ligera. Es una completa broma de hombre y de padre. Solo lo llamo papá en esta historia para que no se confundan, pero él no merece ese título. Es un completo inútil y no alguien a quien se debería llamar padre, en absoluto. Así que cuando volvió, yo era la menos interesada en tenerlo cerca. Trató de actuar todo amigable y alegre, pero yo lo frené muy rápido. Simplemente no tenía la paciencia para soportar sus tonterías. Pronto se dio cuenta de que no podía engañarme, así que dejó de intentarlo. Y mi mamá, por supuesto, se molestó y se enojó conmigo por no darle una oportunidad. No sé por qué esperaba que olvidara todo y lo abrazara como si nada. No entiendo por qué hizo eso, pero yo no soy como ella, así que mantuve mi distancia. Papá, en realidad, no parecía preocuparse, porque nunca sacó el tema. Era sobre todo mi madre la que insistía en que tuviera una buena relación con él. Al final entendió que yo no iba a ceder. Intenté explicarle lo mejor que pude que no debía apresurarse con esa relación, aunque fuera con su exesposo. Quiero decir, el tipo literalmente la engañó y la dejó cuando su amante le dio un ultimátum. Recuerdo que mi mamá le rogó y le suplicó que se quedara. ¿Y qué hizo él? No, se fue corriendo con su joven amante, que pronto se convirtió en su esposa. Y ahora estaba de vuelta actuando como si mi mamá fuera el amor de su vida. Mi madre, por supuesto, actuaba como si todos sus sueños se hubieran hecho realidad. Papá mudó a sus hijos a la casa 2 meses después de que ellos empezaron a salir otra vez. Le dije a mi mamá que era una mala idea, pero no me escuchó. Siguió diciendo que él necesitaba ayuda. Que los niños eran inocentes, bla, bla, bla. Sí, sentía algo de lástima por los niños porque eran pequeños y parecían bien portados, pero no podía quitarme la sensación de que algo no andaba bien. Papá, por supuesto, se hacía la víctima diciendo que era un padre soltero que solo quería que sus hijos tuvieran una familia normal. Así que mi mamá se lanzó a ser su madre sustituta.
Los niños eran muy pequeños, así que no tengo claro qué pensaban de ella, pero definitivamente no querían una mamá reemplazo. La mayoría del tiempo preferían quedarse con papá, porque no querían que una completa desconocida los cuidara. Tampoco tenían mucha relación conmigo, ya que yo era mucho mayor que ellos. ¿Mencioné que nunca los había conocido antes? Simplemente aparecieron en la casa de la nada. Así que ya imaginarán por qué todo esto me parecía raro, e incluso un poco incorrecto. Mi mamá solo veía un desafío que podía darle la vida de ensueño que siempre había querido. Empezó a enfocar toda su atención en los niños e intentó ser la mejor madre que ellos pudieran tener. Los niños estaban muy incómodos con todo eso, pero eso no la detuvo. Mi papá sugirió que los 4 pasaran más tiempo juntos para que los niños se encariñaran con ella. Mi madre, por supuesto, aceptó encantada. Se concentró en hacer felices a los niños y empezó a salir con ellos y con papá regularmente para que pudieran conectarse mejor como familia. El problema fue que, mientras hacía todo eso, se olvidó completamente de mí. En su desesperación por ser vista como madre de esos niños, me descuidó por completo. Negligió a la hija que realmente era suya. Sí, ya no era una niña, pero todavía necesitaba una madre. La vi ignorarme, olvidarse de mí y descuidarme todo el tiempo. Empecé a sentirme abandonada y decidí hablar con mi mamá al respecto. Estúpidamente pensé que si le decía cómo me sentía, reconocería sus errores y al menos intentaría estar para mí. Pero no. Ella simplemente no quiso aceptar que estaba haciendo algo mal. Al principio minimizó mis sentimientos y me dijo que seguramente estaba exagerando. Luego me dijo que yo era la mayor y que debía ceder un poco. Le dije que no le estaba pidiendo que me cuidara las 24 horas del día. Simplemente ya no recibía nada de ella y necesitaba que mi mamá estuviera ahí para mí. Pero ella seguía diciendo que debía ser más razonable y adaptarme a los cambios. Hablaba todo el tiempo de que los niños lo estaban pasando mal y que la necesitaban más que yo. Según ella, yo debía sacrificar mis propias necesidades porque ya había tenido a mi mamá, solo para mí, durante mucho tiempo. No puedo explicar lo destrozada que me sentí cuando dijo esas cosas. Sabía perfectamente que me estaba descuidando, y probablemente lo hacía a propósito para que sus hijastros sintieran que eran su prioridad. Intenté hablar con ella muchas veces, pero su postura no cambió. Nunca estaba ahí para mí. Salían a comer, al cine o incluso a pequeños viajes, y nunca me invitaban ni siquiera me preguntaban si quería ir. Intenté invitar a mi mamá a cenar un par de veces, pero siempre estaba demasiado cansada para tener tiempo para mí. Y no era una excusa falsa. Realmente estaba agotada porque trabajaba y hacía el 100% del cuidado de los niños. Mi papá no hacía absolutamente nada por ellos cuando regresaba del trabajo. Siempre estaba cansado y solo quería descansar, así que mi mamá se encargaba de todo, cuidarlos, ayudarlos con la tarea, cocinar, limpiar la casa y hasta llevarlos a la escuela y recogerlos. Por supuesto, no hacía esas cosas por mí porque ya era adulta y podía cuidar de mí misma. Ni siquiera cocinaba suficiente para que yo comiera, porque papá se terminaba todo lo que quedaba en la olla. Así que, después de un tiempo, empecé a cocinar por mi cuenta. Incluso conseguí un trabajo y compraba mis propios víveres. Una vez le pedí a mi mamá $10, pero me dijo que no tenía mucho dinero después de comprar los útiles escolares nuevos para los niños. Y lo peor es que ni siquiera los necesitaban, ya tenían suficientes. Mi mamá solo intentaba consentirlos y ganarse su cariño. Cuando digo que salí corriendo tan pronto como pude, lo digo en serio. De hecho, me mudé 2 semanas antes de cumplir 17 años. Una amiga me ofreció quedarme con su familia, y acepté de inmediato. Su familia sabía lo que estaba pasando y fue muy comprensiva con mi situación. Así que me mudé, terminé la escuela, entré a la universidad y seguí con mi vida. Mi mamá solía llamarme una vez al mes para saber de mí, pero con el tiempo dejó de hacerlo por completo. Ni siquiera preguntó cuando le dije que me mudaría. Hace mucho tiempo que dejó de recordar mis cumpleaños, así que probablemente ya ni sabía cuántos años tenía. Siempre estaba pensando en los niños, trabajando por los niños, todo por ellos. Aún así, me daba lástima a mi mamá. Veía que le estaban aprovechando, así que le dije que no debía convertirse en sirvienta ni niñera solo porque mi papá se negaba a hacer algo por sus propios hijos. Mi mamá me dijo que estaba exagerando y que nada de eso estaba pasando. Después de eso, simplemente me rendí, porque entendí que nunca me escucharía. Cuando entré a la universidad, ya no hubo contacto entre nosotras. Ella no me buscó, y yo tampoco me molesté en hacerlo. Nunca me invitó a casa, porque claramente no era bienvenida allí. Ahora tengo 22 años y un buen trabajo.
me ha ido bien y llevo una vida feliz. Hace mucho dejé de preocuparme por mi madre, porque resentía el hecho de que me hubiera abandonado. Pero hace unos días, mi mamá me llamó de repente y dijo que quería hablar. Aún no sé cómo consiguió mi número, pero lo hizo. Le pregunté por qué me llamaba y empezó a llorar. Dijo que quería hablar conmigo. No sé por qué, pero me sentí muy molesta con ella. Le dije que ya no era posible. No sé, simplemente no tengo dentro de mí la energía para ayudarla. Lo intenté antes, pero nunca me escuchó. Me había abandonado y nunca asumió responsabilidad por sus acciones. No creo que la perdone jamás. Le dije eso, y mi mamá lloró y me rogó por otra oportunidad. Me harté y le colgué. Ahora mi teléfono no para de sonar con mensajes y llamadas de mi madre y de familiares que me dicen que soy egoísta por no hablar con mi pobre mamá, que está desesperada por reconectarse conmigo. No sé qué hacer. No quiero tenerla en mi vida otra vez. Me abandonó, y simplemente no puedo superar eso. No sé por qué cree que puede aparecer de la nada así como si nada, pero algunos familiares me han estado diciendo que al menos debería reunirme con ella y escucharla. ¿Ustedes qué harían? Edith. Algunos de ustedes querían saber por qué odio tanto a mi padre. Bueno, como dije antes, él es un completo inútil. Después de dejar a mi madre, se llevó todo el dinero y no le dejó casi nada, ya que tenían cuentas conjuntas. Mi mamá no pudo hacer mucho, creo que simplemente no quiso pelear con él. Incluso después de que él se fue, mi mamá trató de hacer que regresara. Llegó al punto de ir a la casa de la otra mujer y rogarle a mi papá que volviera con su familia. Lo sé, no tenía absolutamente ningún respeto por sí misma. De hecho, mi mamá fue tan lejos como aparecerse en su boda sin invitación e intentar llevárselo de nuevo. Todo eso, por un hombre que abandonó a su esposa y a su hija para que se las arreglaran solas. Él nunca pagó ni un centavo de manutención, nunca nos visitó, ni siquiera llamó una sola vez. Básicamente actuó como si sus nuevos hijos fueran los únicos que tenía. Era como si hubiera dejado de tener un padre en menos de un mes. A diferencia de mi madre, yo sí entendí que papá simplemente no se preocupaba por nosotras. Sí, lloré por él y lo quise de vuelta, pero conforme crecí me di cuenta de que estaba mejor sin un padre tan inútil. Así que ahora saben por qué siempre lo odié. Y como dije, tenía buenas razones. También admito que mi mamá tiene parte de culpa, porque nunca lo llevó a la corte por manutención, pero eso debería haber sido responsabilidad de él. Si tienes que obligar a alguien a pagar por su propio hijo, ¿de qué sirve? Ah, y algunos preguntaron por la familia de mi papá. Ellos lo cortaron de sus vidas mucho antes de que se casara con mi mamá. Mi madre intentó contactarlos después de que yo nací, pero le dijeron que no estaban interesados en conocerme. Así que no tengo ninguna relación con ellos. No quiero estar donde no me quieren. Básicamente son extraños para mí. Dudo mucho que me hubieran ayudado antes o ahora. Actualización 1. Este post se suponía que solo sería una forma de desahogarme. Quería sacar todo este drama de mi pecho, pero no pensé que recibiría tantos comentarios amables de parte de ustedes. He hablado con algunas personas por mensajes privados que pasaron por algo parecido. Fue agradable compartir mi historia con gente que realmente entiende lo que viví. Sus comentarios tan amables de verdad me tocaron el corazón. Probablemente no habría hecho una actualización si ustedes no hubieran sido tan comprensivos. Aunque la mayoría puede ver mi punto de vista, también hubo varios comentarios diciéndome que debería reunirme con mi madre. Voy a ser honesta, al principio no quería verla en absoluto, pero ahora tengo un poco de curiosidad. Además, varias personas me han dicho que al menos debería escucharla. Y pensándolo bien, tal vez tienen razón. No me haría daño escuchar por qué de repente quiere volver a mi vida después de haber desaparecido más de 4 años. Quiero decir, ni siquiera se tomó la molestia de llamar o mandar un mensaje desde que tenía 18. Ni siquiera sé cómo luce ahora, y ella tampoco sabe cómo luzco yo. Ella ya tenía su vida perfecta con los hijos y el marido que quería. No lo mencioné en mi publicación original, pero siempre quiso tener más hijos, solo que no pudo. Tuvo que hacerse una histerectomía 2 años después de tenerme, así que siempre lamentó no poder tener más. Nunca me lo dijo directamente, pero le escuché contárselo a sus familiares. En ese entonces no me molestó, porque era una buena madre y pensé que yo sería suficiente. Nunca imaginé que me dejaría de lado en cuanto tuviera la oportunidad. Todos esos factores solo aumentan mi resentimiento, pero aún así no puedo evitar pensar que tal vez tengo alguna responsabilidad con ella. Me ha costado tomar una decisión al respecto, y por eso desesperadamente pedí consejos.
No pensé que mi historia llamaría tanto la atención, porque casi no uso Reddit, pero ustedes de verdad se volcaron a ayudarme. Han habido opiniones mezcladas sobre si debería o no verla, pero al final decidí hacerlo. Algunos dijeron que podría arrepentirme si no me reúno con ella al menos una vez, y creo que tienen razón. No quiero tener remordimientos, así que llamé a mi mamá y le dije que estaba dispuesta a verla y escucharla. Pero también le dejé claro que no estoy lista para reconciliaciones ni nada de eso. Mi mamá pareció contenta con mi decisión y aceptó mis condiciones. Fijamos una fecha para dentro de 2 días, porque no puedo faltar al trabajo, así que nos veremos el fin de semana. No sé cómo irá esa conversación, y estoy un poco nerviosa, pero creo que estaré bien. Deséenme suerte. Actualización 2. Mucha gente me ha estado mandando mensajes preguntando qué pasó cuando me reuní con mi mamá. ¿De verdad pensaban que no volvería con una actualización? Solo estaba algo cansada y no quería pasar mi fin de semana en Reddit, pero iba a actualizar de todos modos. De verdad se siente bien saber que a muchos les preocupaba cómo me fue. Algunos tenían teorías bastante locas. Que mi mamá necesitaba un riñón o que estaba endeudada y quería mi dinero. No les voy a mentir, esas me asustaron bastante. Pero no fue nada de eso. Lo que pasó en realidad fue algo más triste. Les cuento todo. Cuando vi a mi madre, ni siquiera la reconocí. Parecía haber envejecido 20 años. No es tan vieja, pero se veía completamente agotada. Me impactó tanto su aspecto que no supe qué decir. Le pregunté por qué había decidido buscarme después de 4 años sin contacto. Mi mamá se echó a llorar antes de decirme que mi papá la estaba tratando muy mal. No hay abuso físico, pero la trata como una sirvienta y espera que haga todo por él y por sus hijos. Ah, y además la está engañando. Sí, sorpresa. Mi mamá y mi papá se habían vuelto a casar el año pasado, y después de eso unieron sus finanzas. Hace poco ella descubrió que mi papá había transferido todo el dinero a su cuenta, así que ahora la controla también económicamente. No puede irse. Mi mamá finalmente abrió los ojos después de eso y se dio cuenta de que yo tenía razón. Él nunca la amó, solo volvió porque quería a alguien que cuidara de sus hijos. Eso la destrozó completamente. Me confesó que debió haberme escuchado en lugar de creer ciegamente todo lo que mi papá le decía. Los hijos por los que me descuidó nunca crearon un vínculo con ella. Siguen el ejemplo de su padre y la tratan igual que él, como una sirvienta. Pasó 5 años cuidándolos, y en ese proceso me quitó a mí la oportunidad de tener una madre. La familia por la que me dejó, ahora la está explotando. Mi mamá dice que se siente atrapada y necesita mi ayuda. Le respondí que no sabía cómo podría ayudarla. Ella se metió sola en ese hoyo, así que tenía que encontrar la manera de salir. No podía creer que hubiera aceptado otra vez mezclar sus finanzas con él, después de lo que le hizo la primera vez. ¿Cómo pudo caer 2 veces en lo mismo? ¿De verdad es tan ingenua? No le hice esas preguntas porque ya sabía la respuesta. Además, ya estaba destrozada, y no quería echarle más sal a la herida. Mi mamá es simplemente una mujer que se vuelve ciega cuando está enamorada. Lloraba una y otra vez, diciendo que había cometido el peor error de su vida y que ahora se sentía indefensa. Yo le dije que ya no era mi problema. También le dije cómo me había sentido cuando ignoró mis sentimientos y me descuidó todos esos años. Quería que supiera cuánto daño me causó por culpa de ese hombre. Quería que lo entendiera, que comprendiera por qué no quería tener nada que ver con ella. Por supuesto, mi mamá intentó decirme que lo sentía mucho y que estaba desesperada por una segunda oportunidad. Pero en ese punto no vi razón para seguir hablando, así que me levanté y me fui. Me siento un poco mal por ella, pero de verdad no quiero involucrarme en su desastre. Así que sí, eso fue lo que pasó. Actualización 3. Quiero que sepan que leí todos sus comentarios tan amables y he estado tomando en cuenta sus opiniones. Sé que tal vez fui un poco egoísta al decirle a mi mamá que no la ayudaría. Estaba extremadamente enojada y solo dije lo primero que me vino a la mente. Pero incluso después de volver a casa, me sentí mal por no haber pensado en ninguna forma de ayudarla, aunque fuera un poco. Sé que todo este desastre es culpa suya, pero aún así puedo ver que está en una situación abusiva. Puedo estar molesta con mi madre, pero aún la amo. Ella puede haberme abandonado, pero yo no soy como ella. No puedo simplemente dejarla valerse por sí misma. No se preocupen, no voy a resolverle la vida ni meterme en todo su problema. Solo estoy pensando en una pequeña manera de ayudarla. Algunos comentaristas dijeron que tal vez mi mamá está mintiendo solo para volver a entrar en mi vida y hacerme sentir lástima.
Consideré esa posibilidad, así que llamé a algunos familiares del lado de mi mamá. Y básicamente confirmaron que lo que ella me contó era verdad. Mi madre no está mintiendo sobre la situación. Además, yo sé muy bien de lo que mi padre es capaz. No me sorprende que haya terminado haciendo lo que hizo. Aún así, sigo sin saber bien cómo puedo ayudarla sin involucrarme demasiado. Tal vez ustedes puedan dejarme algunas sugerencias en los comentarios. Ya me han ayudado mucho y sé que pido demasiado. Pero por favor, si pueden, déjenme sus consejos. Actualización 4. Antes de hacer esta actualización, quiero responder a toda la gente que me está llamando alfombra o tonta. No voy a ignorar un abuso solo porque mi madre fue negligente conmigo. Ella me cuidó durante 17 años. Sí, cambió cuando papá volvió, pero antes de eso fue una madre amorosa. No puedo ser una hija completamente sin corazón. Y no voy a dejarla volver a mi vida. Esa etapa ya pasó. Solo quería ideas sobre cómo podría ayudarla un poco. Muchos me llamaron sin corazón después de la primera actualización. Y ahora otros me llaman alfombra. No entiendo qué quieren que haga. Estoy tratando de hacer lo correcto sin perder mi autoestima. De todos modos, muchas gracias a los que dejaron sugerencias útiles. Después de leerlas, me gustaron varias ideas y finalmente decidí qué hacer. Decidí ofrecerle dinero a mi madre para pagar un abogado de divorcio. Ella puede encargarse del resto sola. Anoche llamé a mi mamá y le dije esto. Le dije que buscara un abogado de divorcio y me mandara su contacto para que yo pagara los honorarios. Entiendo que mi mamá necesita dinero desesperadamente. Pero no pienso resolverle todo el problema. No soy millonaria. Tengo mis propios gastos. Además, mi madre debe enfrentar al menos algunas consecuencias por sus acciones. Ya es bastante generoso de mi parte ofrecer pagarle el abogado. Por suerte, mi mamá no me pidió más dinero ni exigió nada. Estaba agradecida por mi ayuda y me dijo que buscaría un abogado lo antes posible. Dios sabrá cuándo lo hará. Y si decide tontamente seguir en ese matrimonio, el dinero se queda conmigo. Estará sola. También necesito calmar a todos esos familiares entrometidos que siguen molestándome. Y llamándome mala hija, entre otras cosas. Ya entendí que nunca van a comprender mi punto de vista. Quiero decir, ninguno de ellos se sentó con mi mamá para decirle que no debía descuidar a su hija por sus hijastros. Prefirieron mantenerse al margen de todo ese desastre. Y ahora están desesperados por arrastrarme a mí a ese drama, probablemente. Porque no quieren que mi madre se convierta en su problema. Espero que mi decisión de ayudarla un poco sirva para que se calmen. Pero si siguen con sus berrinches, cortaré el contacto con ellos también y los bloquearé para siempre. Honestamente, ni siquiera sé por qué no lo he hecho ya. Tal vez es porque, aunque son mi familia por sangre, nunca me han ayudado en nada. Cortarlos no haría ninguna diferencia en mi vida. Quizás simplemente no quiero sentirme huérfana, y por eso los he mantenido cerca. Pero eso no significa que tengan pase libre. Si no dejan de ser unos idiotas conmigo, los bloquearé. Actualización 5. Perdón por tardar tanto en hacer esta actualización. Creo que ya mencioné que no soy muy activa en Reddit. Así que me olvidé de volver a contarles qué pasó. Algunos de ustedes han estado esperando pacientemente, así que cumplo mi palabra. Les contaré todo lo que pasó después de mi última publicación. Como saben, le dije a mi mamá que le pagaría a un abogado de divorcio si quería dejar a mi papá. Ella aceptó mi ayuda y la aprovechó bien. Encontró un buen abogado 4 días después y me mandó su información de contacto. Sí, verifiqué que fuera real antes de enviar dinero. Y resulta que eran abogados confiables, o al menos eso me dijo un amigo mío que conoce a uno de ellos. Y hasta me consiguió un descuento. Siempre se agradece un buen trato. En fin, mi mamá no estaba mintiendo cuando dijo que quería irse. Presentó la demanda de divorcio poco después y logró que le notificaran a mi papá. Hubo un problema con la casa, porque ella había puesto a mi papá en el contrato de arrendamiento. Así que técnicamente ninguno podía echar al otro. Mi mamá ya estaba harta de vivir con él y se mudó a la casa de su hermana. Miren, ninguno de nosotros es rico. Somos clase media. Mi madre había entregado todos sus ahorros de vida a mi papá. Así que ahora tiene que empezar de cero. Algunos de ustedes me dijeron que mi mamá aún tendría derecho a la mitad del dinero de mi padre en el divorcio. Bueno, ya no hay dinero. Además de ser un infiel serial, resulta que también es adicto al juego. Ese fue un nuevo hábito que mi madre nunca notó.
Por lo visto, mi papá se enojó muchísimo de que ella lo dejara. Porque su salario no le alcanza para apostar tanto como quiere. Y los niños, sinceramente, no podrían importarle menos la situación. El divorcio sigue en proceso, pero ya no habrá mucho drama. Mi papá ya metió a su nueva novia en la casa. Mientras tanto, mi mamá está tan miserable como siempre. Me ha dejado varios mensajes de voz llorando, diciendo que me extraña y que se siente muy sola. He estado ignorando todos. Mis familiares me han llamado para gritarme que soy una mala hija por abandonarla. Ahora los tengo a todos bloqueados. Les dije que, si tanto les preocupa, ellos pueden pagarle al abogado. Mi mamá ahora vive en un apartamento pequeño y feo en una zona mala de la ciudad. No siento mucha lástima por ella, para ser honesta. No debería haber sido tan tonta como para caer 2 veces en lo mismo. Y encima con la misma persona. Y, a pesar de lo que muchos de ustedes predijeron, no voy a volver a conectar con mi madre ni tenerla en mi vida. Cuando el divorcio se finalice, cortaré contacto completamente. Ya me sentí mal por ella una vez y la ayudé. Mi trabajo aquí está hecho. Ya no soy responsable de ella. Puede depender de mis familiares si quiere, por mí está bien. Y eso es todo por esta actualización. No creo que haga otra, porque esto ya es básicamente el final. Solo quiero agradecerles de nuevo por ser tan amables conmigo. Y a todos los que también fueron abandonados por sus padres. Quiero decirles algo. Resistan. Las cosas mejoran, y algún día ellos volverán arrastrándose llenos de remordimiento. Créanme, ustedes tendrán la última palabra. Le presté dinero a mi suegro para reparar su casa, pero lo gastó todo en Cancún. Tengo 28 años, soy mujer. Mi suegro, Diego, de 52 años, me está llamando idiota, y quiero saber si realmente estoy equivocada. Voy a ser completamente honesta con ustedes y decirles de frente que no creo estar en el error, pero siempre ayuda a tener una opinión neutral de alguien más, así que agradecería mucho si pudieran darme su punto de vista. Hace poco, Diego se nos acercó a mí y a mi esposo, Felipe, de 31 años, para pedirnos $30,000 para reparaciones urgentes en su casa. Sé que $30,000 es mucho dinero, pero mi esposo y yo aceptamos prestarle el dinero. Diego no tiene mucho dinero y recién se había casado. Su esposa, Katia, de 48 años, trabaja, pero no gana demasiado. Ellos se casaron el mes pasado, así que pensamos que andaban cortos de dinero y no podían hacer esas reparaciones urgentes. Mi esposo y yo manejamos bien nuestras finanzas, así que podíamos prestar $30,000 para una emergencia. Diego, por supuesto, dijo que era un préstamo y que nos lo pagaría. Sabíamos que probablemente nunca lo pagaría por completo, pero aún así decidimos ayudarlo. Francamente, estábamos contentos de que por fin Diego nos escuchara y se pusiera a reparar su casa. Le habíamos ofrecido ayuda para motivarlo a hacerlo, porque la última vez que la vimos, su casa no estaba en las mejores condiciones. Pensamos que al fin estaba haciendo lo responsable, gastar dinero en algo que realmente necesitaba. Nunca le pedimos un informe detallado de cómo iban los arreglos. Él nos dio una descripción general de los costos, así que asumimos que los $30,000 cubrirían todo sin problema. Felipe está muy ocupado con el trabajo, así que yo soy la que se encarga de la mayoría de las tareas del hogar, por lo que no tenía mucho tiempo libre para revisar cómo Diego estaba usando el dinero. Pues bien, un día lo hice, y descubrí que Diego no estaba usando el dinero para reparar la casa. Revisé los recibos de la tarjeta de crédito y descubrí que, en lugar de hacer reparaciones, Diego estaba usando el dinero para reservar unas vacaciones de lujo en otro país para él y su esposa. Sí, leyeron bien. Pero lo peor estaba por venir. También había invitado y pagado todo para los 2 hijos adultos de Katia. Básicamente, iba a llevarse a su nueva familia a unas vacaciones de lujo, con nuestro dinero. Y antes de que alguien me acuse de estar celosa de Katia o de sus hijos, déjenme aclarar que no lo estoy. Diego puede derrochar lo que quiera en su nueva familia. Solo que no con nuestro dinero. El hombre literalmente no compró ni una sola cosa para arreglar la casa. Gastó casi todo el dinero en las reservas del viaje, y sospecho que el resto lo pensaba usar para la comida y el transporte allá. No puedo asegurarlo, pero lo imagino. Lo que sí puedo decir con certeza es que estaba furiosa al descubrir que nos había mentido sobre el motivo del préstamo. Ni siquiera nos mencionó que planeaba viajar. Diego había planeado irse en silencio sin contarnos nada. Además, nos mandaba mensajes a Felipe y a mí para informarnos de los avances, de las supuestas reparaciones. Seguía alimentando sus mentiras para que no descubriéramos nada. Claro,
Nosotros no revisamos los detalles hasta que fue demasiado tarde. Me enteré el mismo día en que iban a viajar. Estaba tan enojada que decidí cancelar todas las reservas. Tenía acceso a la tarjeta, así que llamé a la agencia de viajes y les dije que la reserva se había hecho con la tarjeta equivocada y que queríamos cancelarla. Tuvimos que hablar varias veces, pero finalmente aceptaron. También bloqueamos la tarjeta desde el banco. Mientras todo esto pasaba, Diego no dejaba de llamarme. La agencia ya lo había informado de la cancelación y lo vetó para futuras reservas. Diego me llamaba y me mandaba mensajes intentando convencerme de que no cancelara nada y que le diera tiempo para resolverlo. Ignoré todos sus mensajes y simplemente hice lo que creía correcto. Solo le respondí una vez, diciéndole que Felipe y yo estábamos muy decepcionados de él por mentirnos y que debería sentirse avergonzado por manipularnos para financiar unas vacaciones de lujo para su nueva familia. Después de eso, no supimos nada más de Diego hasta el día siguiente. Nos llamó a Felipe y a mí para gritarnos por lo que hice. Dijo que era una grosería y una crueldad haberlo dejado varado en otro país. Según él, yo debía avergonzarme de haber actuado de forma vengativa y de haber causado tanto drama. Diego cree que debía haber esperado a que regresara para confrontarlo después. Dice que ahora su esposa y sus hijastros lo ven como un payaso y un fracasado, porque no pudo pagar las vacaciones que les prometió. Dice que se siente humillado y que fui cruel sin necesidad. Ahora exige que le pida disculpas por arruinarle los planes y hacerlo quedar en ridículo. Por supuesto, mi esposo y yo no creemos haber hecho nada malo. Diego ha abusado de nosotros financieramente muchas veces, y ya estábamos cansados de ser su cajero automático. Admito que cancelé todo movida por la rabia, pero aún así creo que se lo merecía. Diego, por supuesto, piensa distinto. Reconozco que fue una decisión impulsiva, pero estaba tan enojada que no podía aceptar que disfrutara unas vacaciones de lujo con su nueva familia a costa de nuestro dinero ganado con esfuerzo. Diego no lo ve así. Dice que nosotros tenemos la culpa de que él mintiera, porque sabía que no le prestaríamos dinero para unas vacaciones. Y claro que no lo haríamos, porque unas vacaciones no son una necesidad para alguien que apenas tiene unos cientos de dólares a su nombre. No soy una organización de caridad, después de todo. Pero Diego insiste en que él es la víctima y que merece una disculpa. Así que, ¿soy yo la mala? Edith. Quiero responder y aclarar algunas cosas que han estado saliendo en los comentarios. Haré una actualización más adelante, pero pensé en escribir este edit porque varios me dijeron que necesitaban más contexto para poder juzgar la situación. Pude cancelar las reservaciones porque se hicieron con la tarjeta de crédito de mi esposo, y pude hacerlo porque tenemos nuestras finanzas combinadas, así que técnicamente el dinero en la tarjeta de crédito de mi esposo también es mío. No hice nada a escondidas. Él sabía que iba a hacerlo e incluso me ayudó cuando fue necesario. De hecho, él estaba más enojado que yo con las acciones de su padre. Diego tiene un problema serio con gastar dinero que no le pertenece, así que esto no es algo nuevo. Por eso mi esposo siempre ha sido estricto al momento de ayudarlo económicamente. El argumento de Diego para justificar sus mentiras fue que Felipe no le habría dado el dinero si le hubiera dicho la verdad. Por eso, según él, tuvo que mentir y decir que su casa se estaba cayendo a pedazos. Y tengo que admitir que le creímos esas mentiras porque, efectivamente, su casa no está en buenas condiciones. No lo visitamos mucho, pero la última vez que lo hicimos pudimos notar que la casa necesitaba remodelación urgente. Como ya dije, Diego no es bueno manejando dinero, así que nunca hacía reparaciones. Felipe y yo llevábamos tiempo diciéndole que debía apartar dinero y arreglarla, así que cuando finalmente dijo que quería seguir nuestro consejo, decidimos ayudarlo. En cierto modo, también lo hicimos por nuestro propio interés, porque ayudarlo significaba que no terminaría viviendo con nosotros si su casa colapsaba. Sí, también pensamos en eso. Por eso decidimos prestarle el dinero. Era un préstamo, pero conociendo a Diego, sabíamos que las probabilidades de recuperarlo completo eran muy bajas. Mi esposo y yo ganamos bien, pero no somos tan ricos como para tirar $30,000 a la basura. Hace siglos que no tomamos vacaciones, así que las acciones de Diego fueron particularmente ofensivas para nosotros. No era la primera vez que pedía dinero y lo gastaba en tonterías, pero esta vez no íbamos a dejarlo pasar. Algunos de ustedes dicen que debía haber esperado a que regresara y luego confrontarlo. Pero piensen, ¿qué creen que habría pasado si hubiéramos hecho eso? Diego se habría disculpado, habría prometido pagarnos y después habría seguido con su vida sin darnos un centavo. Ya habíamos pasado por eso antes, así que sabíamos perfectamente cuál sería el resultado. Cancelar todo y recuperar al menos parte del dinero era lo mejor que podíamos hacer. Además,
realmente no los dejamos varados, como él dice. Diego tenía dinero suficiente para comprar boletos de regreso. Su esposa también trabaja, así que no es que no tenga ingresos. Solo está enojado porque tuvo que regresar y explicarle a su esposa por qué el viaje no se pudo completar. Diego está furioso porque lo humillamos, pero sinceramente no me importa su humillación. Aunque sí creo que tal vez debía haberlo llamado antes para advertirle lo que iba a hacer. Actualización 1. Así que, en general, la mayoría en los comentarios dijo que no soy la mala. Algunos se enojaron conmigo por haberle prestado dinero a alguien con historial de irresponsabilidad financiera. Incluso algunos me dijeron que me lo merecía por ser tan ingenua o tapete. Me ofenden esos comentarios, pero acepto ese juicio de todos modos. Sí, probablemente no debimos haberle dado el dinero a Diego, pero como expliqué en el edit, una parte fue por nuestro propio beneficio. No queríamos que Diego y su nueva familia terminaran viviendo bajo nuestro techo de ninguna manera. Además, pensamos que gastar dinero en las reparaciones de su casa no sería una pérdida total, porque se supone que esa casa sería la herencia de mi esposo. Claramente fue un error de cálculo y un pensamiento muy ingenuo. Diego probablemente le dejaría la casa a su esposa y a sus hijastros solo para parecer genial y generoso con ellos. ¡Qué desperdicio! Afortunadamente, solo perdimos dinero en los vuelos, no todo el préstamo. Eso fue una bendición. También cancelamos la tarjeta de crédito, porque ya no confiábamos en Diego y temíamos que la usara a su antojo. No estoy segura de cómo logró regresar a casa, pero lo hizo. Y para aclarar, estaba varado en México, no en otro continente. Si hubiera sido en otro lado, eso sí habría sido un verdadero problema para él. Apenas había aterrizado en Cancún e intentó registrarse en el hotel cuando se dio cuenta de que yo había cancelado todo. Y, wow, estaba furioso cuando descubrió que fuimos mi esposo y yo quienes lo hicimos. Mi esposo, por cierto, sabía perfectamente lo que iba a hacer. Él mismo habría cancelado las reservas si hubiera tenido tiempo y energía. Durante el último año, ha estado trabajando en un proyecto enorme que lo ha dejado agotado física y mentalmente. Solo imaginen cómo se sintió al darse cuenta de que su padre planeaba disfrutar unas vacaciones de lujo en la playa pagadas con su dinero, mientras él estaba esclavizado en el trabajo. No hemos tenido ni siquiera una escapada de fin de semana en los últimos 2 años. Hemos tenido que rechazar incontables invitaciones porque Felipe no podía tomarse libre. Yo misma cancelé mis propias vacaciones porque me sentía mal de dejarlo solo trabajando sin descanso. Él gana bien, sí, y por eso no renuncia, pero lo mínimo que podía hacer era estar a su lado y apoyarlo. Y sí, Diego tenía razón al suponer que nunca le habríamos prestado dinero si nos hubiera dicho la verdad sobre el viaje. Ahora intenta culparnos por eso, diciendo que nosotros lo obligamos a mentir. Pero seamos realistas, ¿quién en su sano juicio le regalaría $30,000 a alguien solo para unas vacaciones? No somos millonarios. Por Dios. Ni siquiera sé por qué llegué a dudar de mis acciones por culpa de las palabras de Diego. Es ridículo. Felipe y yo leímos todos los comentarios y llegamos a la conclusión de que no basta con saber que tenemos razón. Ya es hora de alejarnos definitivamente de Diego y de su familia. Y quiero aclarar que su nueva esposa, Katia, y sus hijos son personas agradables. No la conocemos mucho todavía, pero se nota que es una buena mujer. No estoy segura si ella sabía lo que Diego estaba haciendo. Por lo que él ha dicho, parece que no le contó nada porque se suponía que el viaje sería una sorpresa familiar. No sé cómo se siente ahora que sabe que Diego derrochó el dinero de otra persona. Supongo que nunca lo sabremos, porque vamos a cortar contacto con Diego definitivamente. Estamos hartos de su actitud aprovechada. Durante demasiado tiempo le permitimos abusar de nosotros, y no aprende. Alejarnos por completo es la única forma de que entienda. De verdad les agradezco por ayudarnos a tomar esta decisión. Es difícil cortar la relación con los padres, por el sentido de responsabilidad y todo eso. Pero padres tóxicos y manipuladores como Diego no merecen beneficiarse de esa responsabilidad. Y sí, cuando mi esposo termine su proyecto, nos vamos a tomar unas buenas vacaciones, para recompensarnos. Probablemente reservemos un viaje a Cancún, solo para vengarnos un poco de Diego. Actualización 2. Ha habido algunos avances en mi problema, así que pensé, ¿por qué no compartirlo aquí? La verdad, necesito que alguien me ayude a procesar todo este lío. Como ya saben, mi esposo está súper ocupado y estresado con el trabajo, así que no puedo realmente hablar de esto con él en profundidad. Ya tiene suficiente encima. Así que, por favor, ayúdenme con esto.
Mi esposo y yo cortamos todo contacto con Diego, tal como habíamos decidido. Ya lo mencioné en la actualización anterior. Estábamos totalmente decididos, y le informamos a Diego sobre nuestra decisión. También le dijimos que, de ahora en adelante, no le daremos ningún tipo de ayuda, salvo en emergencias médicas. Y aún así, solo si comprobamos con nuestros propios ojos que alguien está hospitalizado y necesita ayuda. Algunas personas podrían pensar que estamos siendo crueles o rencorosos, pero sinceramente, es la única forma de asegurarnos de que Diego no vuelva a aprovecharse de nosotros. Ya estamos hartos. También le dejamos muy claro que retiramos nuestra oferta de ayudar con las reparaciones de la casa. Si su casa llega a volverse inhabitable, será completamente su responsabilidad hacer las reparaciones necesarias. Ya fuimos lo suficientemente generosos una vez, y él abusó de esa ayuda. Así que perdió la oportunidad de volver a pedirnos algo. Felipe y yo le escribimos un correo electrónico largo y detallado explicando todo esto, y se lo enviamos a Diego. Probablemente él esperaba que nos echáramos para atrás y nos disculpáramos, pero respondimos con una firmeza que no vio venir. No entiendo por qué pensó que podía seguir explotándonos sin consecuencias. Se ofendió muchísimo por el correo y se puso furioso, y desde entonces no ha manejado bien el no contacto. Sé perfectamente que a él no le importa si hablamos con él o no. Tiene una nueva familia, y ya demostró que ellos son su prioridad. Así que el contacto en sí no es lo que le preocupa. Lo que realmente le molesta es que perdió su vaca lechera. Nos ha dejado mensajes diciendo que somos crueles, y que lo estamos abandonando por un solo error. También nos ha mandado mensajes acusatorios, diciendo que estamos celosos de su nueva familia, que esto es una especie de venganza porque siguió adelante, después de la muerte de mi suegra. Eso, perdón, pero es una completa tontería. Nada de eso es verdad. Solo está tratando de manipularnos otra vez. Y lo único que logra es enfurecernos aún más. Lo que ahora me tiene un poco inquieta es que la esposa de Diego, Katia, ha estado pidiéndome que nos reunamos. Sé perfectamente que Felipe no podrá hacer tiempo para esa reunión, pero yo sí tengo el tiempo y la energía para hacerlo. El problema es que no sé si realmente quiero hacerlo. Katia no me ha dicho mucho, solo que quiere hablar conmigo. Aún no le he respondido. Felipe me dijo que haga lo que crea conveniente, ya que él no podrá asistir. Estoy dividida. Por un lado, no quiero escucharla defender a su patético esposo, ni que me diga que estamos exagerando por cortar a Diego de nuestras vidas. Pero, por otro lado, una parte de mí quiere reunirme con ella para saber qué tiene que decirme. Es un verdadero dilema, así que agradecería que me ayudaran a decidir qué hacer. Actualización 3. Regreso con otra actualización. Como muchos me han estado apoyando y hasta se han convertido en una especie de amigos, siento que les debo contar lo que está pasando. No se preocupen, no me voy a desviar contando mis problemas personales. Todo esto será estrictamente sobre mi suegro Diego y el conflicto que les conté en la publicación original. No puedo creer que siga escribiendo actualizaciones sobre esto, porque honestamente pensé que ya no habría más drama ni nueva información, pero aquí estamos. Primero que todo, gracias por animarme a reunirme con Katia. Muchos de ustedes me dijeron que ella nunca había sido grosera conmigo y que quizás merecía el beneficio de la duda. Y tenían razón. Como mencioné, yo sabía que ella no había sido parte del plan de Diego, y probablemente se enteró de todo recién al llegar a Cancún, así que decidí darle una oportunidad. Además, después de no responderle por 2 días, me llamó por teléfono, prácticamente rogándome que la viera. Dijo que necesitaba hablar sobre Diego y que yo era la única persona que podía responderle ciertas cosas. También quería que Felipe fuera, pero todos sabemos que eso era imposible con su trabajo. Por suerte, su proyecto termina en un mes y al fin podrá respirar y tener una vida normal. Algunos me preguntaron a qué se dedica, pero prefiero no dar muchos detalles. Solo diré que trabaja para una de las empresas constructoras más grandes del país, con muchísima responsabilidad sobre sus hombros. Ahora sí, volvamos a lo que pasó. Después de pensarlo bastante, acepté reunirme con Katia. Hasta donde yo sabía, ella no me había hecho nada malo, así que no tenía motivos para ser hostil. Además, sonaba desesperada cuando hablamos por teléfono. Ahora sé por qué. Cuando nos vimos, lo primero que hice fue disculparme con ella por los problemas que tuvo que pasar a causa de mis acciones. Ella fue daño colateral, y reconozco que merecía una disculpa. Katia no estaba enojada conmigo, como yo temía. De hecho, no vino a defender a Diego ni a decirme que lo perdonáramos. En cambio, empezó a hacerme preguntas sobre por qué le habíamos prestado dinero a Diego. Me quedé un poco confundida,
Pero le expliqué que Diego nos había pedido ayuda para reparar la casa porque estaba en mal estado, y que pensamos que usaría el dinero para eso. Katia se veía cada vez más confundida, hasta que finalmente me preguntó por qué Diego nos estaba pidiendo dinero si él tenía mucho. Ahí fue cuando se me encendieron todas las alarmas. Le pedí que me explicara por qué pensaba que Diego estaba lleno de dinero. Y su respuesta me dejó helada. Diego le había mentido descaradamente sobre su situación financiera. Le había dicho que era un hombre estable, con buen sueldo y posición alta en su trabajo. Le pintó una imagen completamente falsa. Diego siempre ha sido un gastador compulsivo, así que quienes no lo conocen pueden creer que tiene dinero, porque aparenta tenerlo. Katia no tenía ni idea de que Diego estaba en una situación económica tan mala. Ella creía que no estaba arreglando la casa porque planeaba venderla y mudarse a un lugar mejor. Incluso la llevó a ver casas de más de $500,000. Yo estaba horrorizada. Diego nunca iba a vender esa casa. Con su mal crédito, ningún banco le daría un préstamo, y su casa no vale tanto en su estado actual. Básicamente engañó a esta pobre mujer y la hizo casarse con él bajo falsas promesas. Katia lo escuchaba devastada. Tuvimos una conversación larga. Le mostré mensajes entre Diego, Felipe y yo, tenemos un grupo de chat, para probarle que todo lo que decía era verdad. Ella me creyó, pero se sintió muy tonta por haberle creído a Diego todo este tiempo. Me dio las gracias por contarle la verdad y abrirle los ojos, y luego se fue. Todo esto pasó ayer. Y ahora, Diego no deja de llamarme y enviarme mensajes, diciéndome que soy una mujer cruel y malvada. Sinceramente, no creo que su matrimonio sobreviva a esto, pero habrá que esperar y ver qué pasa. Actualización 4. Lamento mucho haberlos hecho esperar por esta actualización. Me ocupé con cosas de la vida y, sinceramente, me olvidé de regresar aquí. Asumo toda la responsabilidad por eso y les ofrezco una disculpa sincera. De hecho, acabo de regresar de nuestras vacaciones en México. Sí, lo hicimos. Cancún y Cabo siempre habían estado en nuestra lista de lugares por visitar, y por fin pudimos tacharlos. Ahora mi esposo tiene un horario de trabajo mucho más razonable, y ya no parece un zombi cada vez que llega a casa. Así que las cosas van bien por este lado. Como saben, en la actualización anterior les conté que había expuesto a Diego ante su nueva esposa, y que ella no estaba nada feliz con lo que descubrió. En resumen, ella lo dejó después de regresar a casa. Los dos tuvieron una gran pelea, en la que Diego no paraba de poner excusas por sus mentiras. Incluso me envió algunos mensajes horribles, llamándome una rompehogares desagradable, por haberlo desenmascarado. Sí, el hombre no tiene ni una pizca de vergüenza. Su propio hijo, mi esposo, está asqueado con sus acciones. No sé por qué Diego mintió tanto, pero tengo una teoría. Creo que simplemente quería otra vaca lechera, porque nosotros habíamos dejado de darle dinero sin justificación. Tal vez pensó que podría salirse con la suya por un tiempo. Y que, cuando pasara un año, si se divorciaban, Katia se quedaría con sus deudas. Esa es solo mi teoría, claro, no puedo afirmarlo al 100%. Lo que sí sé es que Katia tomó la mejor decisión posible, se fue. Ni siquiera tuvo que pasar por un divorcio, pudo anular el matrimonio por las circunstancias. Mentir sobre la situación financiera es una causa válida para anulación, y como no llevaban ni un año casados, el proceso fue rápido y sencillo. Diego intentó por todos los medios que no se concretara la anulación, pero Katia fue inteligente, contrató un buen abogado y se libró de él. Actualmente, Katia y sus hijos no tienen ningún contacto con Diego. ¿Y cómo lo sé? Por dos razones. Katia y yo ahora somos amigas, así que me mantiene al tanto. Diego nos ha estado enviando a Felipe y a mí mensajes muy interesantes. Después de que se finalizó la anulación, de repente Diego recapacitó y se dio cuenta de que se había portado mal con nosotros. Nos pidió perdón y empezó a lamentarse de lo solo y arruinado que estaba. Y por si lo dudan, no lo ayudamos con dinero para abogados. Nos lo pidió, pero jamás respondimos, porque seguimos con la regla de sin contacto. Diego hizo todo lo posible por reconectarse con nosotros, incluso apareció en nuestra casa una vez. Yo lo amenacé con llamar a la policía, así que no volvió a intentarlo. Por ahora, está bloqueado en los teléfonos de ambos, el mío y el de Felipe. El último mensaje que recibimos de él decía que estaba desesperado por dinero, y que si no lo ayudábamos, tendría que vender su casa y volver a ser un hombre sin hogar. Su casa, por cierto, sigue en pésimas condiciones y no vale gran cosa. Si tan solo hubiera usado los $30,000 en reparaciones. En fin.
No sabemos qué hizo con la casa ni cómo se las arregla ahora. Nosotros decidimos seguir adelante con nuestras vidas, especialmente porque estoy embarazada. Así que Felipe y yo tendremos las manos llenas por un buen tiempo, y ese es el final de esta historia. Este será mi última actualización, así que gracias a todos por sus comentarios, consejos y apoyo durante todo este proceso. De verdad, me ayudaron a mantener la cabeza fría y a tomar decisiones difíciles. Y, con suerte, no volveré a tener que publicar algo aquí otra vez.